a todos, estamos en el nuevo capítulo de Distópico. En esta ocasión tenemos un invitado bastante especial. Tenemos en nuestra presencia a Armando Requena. ¿Cómo está? Muchas gracias ante todo, Ophelia, por la invitación. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para compartir esta charla, que estoy seguro va a ser muy constructiva, ¿no? Claro que sí. Estoy bastante bien, sobre todo porque el jueves realicé un evento que tuvo muy buena acogida aquí en Ambato en el ambiente cultural, ¿no? Todo me fue muy bien. Y mañana realizo una exposición aquí en Ambato, ¿no? En el Centro Cultural de la Universidad. De repente, para los que pueden ver este podcast y se encuentran en Ambato, pueden visitarlo a partir de mañana 5 de marzo. Ok, bueno, están todos muy invitados a compartir este evento cultural que yo creo que va a ser bastante placentero. Bueno, el objetivo de esta entrevista o de este episodio en particular es hablar acerca del arte, del mundo del arte y sobre todo desde la mirada de un profesional en este ámbito. Vamos a hablar un poco de su obra, de su trayectoria profesional y también académica, que en mi percepción particular es asombrosa, porque he de recalcar que Armando ha sido mi maestro de arte. A mí siempre me ha gustado el arte, siempre he disfrutado de dibujar, de pintar, y con Armando básicamente he podido perfeccionar un poco esta parte más técnica, más académica, que obviamente es muy útil. Bueno. Y claro, yo también debo recalcar que ha sido un excelente estudiante. Gracias. Sí, muy talentosa realmente. Sí, es verdad. Bueno, vamos a empezar. Sería, ¿cuál fue el primer acercamiento a este mundo del arte? Como suele pasar en el tema de las artes, sobre todo las artes pictóricas, surge desde bastante pequeño en mi caso. Es un común, es un factor común que en muchos pintores la vocación surge desde muy pequeño. El primer recuerdo que yo tengo es dibujando, y además algo que no menciono muy a menudo es que yo con mi padre, que ya no está aquí en este plano, él me llevaba al Museo de Arte de Lima. ¿No? Yo soy de Perú, de Lima, y cuando íbamos al museo, obviamente es un museo enorme, y había muestras de arte precolombino, había muestras de arte virreinal, ¿no? Se sacaba todo, ¿no? Íbamos de frente al arte republicano, al arte realista, y cuando vi las obras de los maestros peruanos, los retratos, los cuadros de historia, los paisajes, los bodegones. Esto sucedió cuando yo tenía un promedio de 8 años, 9 años aproximadamente, y yo ya tenía conciencia más o menos de lo que realmente quería hacer, pero es ahí cuando me decidí, ¿no? Quizá tomé una decisión bastante infantil, obviamente era un niño, pero yo pienso que desde ese momento es cuando supe que quería dedicarme a eso. Hay un pintor en especial, que ya vamos a conversar de él, que es Carlos Bacaflor, que es como mi héroe, como mi superhéroe, ¿no? Todos tenemos un superhéroe, un referente. En esos paseos con mi padre, pues él me llevaba al museo y yo veía los cuadros de este maestro. Luego me la pasé pues toda la niñez dibujando y pintando, ¿no? Haciendo cosas bastante precarias, ¿no? Para mi edad, obviamente, para la edad que tenía me refiero, es así. Y ya pues, luego salí del colegio y decidí tomar más seriamente el tema del arte, ¿no? La familia no lo entiende muchas veces, pero pues uno debe tomar la decisión y proseguir con ella. Claro. Algo me había mencionado que usted había seguido en inicio una carrera que era de diseño y publicidad, sí. Fue una carrera que, bueno, reiterando el tema de la familia no lo entiende, muchas veces la familia se preocupa por uno, es normal que quieran lo mejor para uno, y pues siempre están con esa letanía, ¿no? De que estudia algo que te dé dinero.
obviamente me inclinaba mucho hacia el tema del dibujo, de la pintura y lo relacionado con el diseño de alguna forma. Por ello es que estudié diseño y publicidad en un instituto, un tecnologado ahí en mi país. Tuve muy buenos maestros también, tuve muy buenos referentes. Soy diseñador publicitario, pero no ejerzo. Entonces lo que ejerzo es la pintura. Obviamente es bastante apropiado de repente tener algún oficio alterno, ¿no? A la carrera de pintura, pero yo considero de que para mí la pintura es el plan A, ¿no? El plan B sería el diseño, pero hasta ahora no he llegado a utilizar ese plan B, ¿no? Tal vez después. Tal vez después, espero que nunca, ¿no? Espero que nunca porque yo no me imagino de aquí a muchos años, no, de aquí a cuando yo esté muy mayor, yo no me imagino haciendo otra cosa que pintando. Claro. Y hay mucho trabajo ya realizado. Y dejar eso a medias o dejar eso inconcluso, para mí sí sería una especie de fracaso, ¿no? Por mi parte yo pienso llegar hasta el final con lo que estoy haciendo, ¿no? Y si en algún momento fracaso, como escuché por ahí alguna vez, si en algún momento fracaso, cosa que obviamente no está en mis objetivos, pero está dentro de las posibilidades. Si en algún momento sucede, pues fracasaré bien, haciendo el mayor esfuerzo, ¿no? No fracasaré a medias. Claro, o sea, es aferrarse al sueño, aferrarse a lo que uno desea. Claro, y aterrizar el sueño, ¿no? Y traerlo a tierra firme, ¿no? Porque eso se consigue con mucho trabajo. Hay mucha gente que pinta y sé que de repente están viendo muchos jóvenes. O sea, yo desde la adolescencia tuve mis acercamientos ya un poco más concretos al arte. Pero sí, no solo soñar, ¿no? También es llevarlo a cabo, esforzarse. La pintura es como cualquier empresa, ¿no? Es como cualquier emprendimiento, tiene que ser dedicado a ello, ¿no? Un negocio que tú empieces, obviamente no te va a funcionar en 6 meses, no te va a funcionar en un año, ¿no? Y nosotros tenemos una pequeña equivocación siempre, es que sobreestimamos lo que podemos hacer en 3 meses y subestimamos lo que podemos conseguir en 3 años, cuando debería ser el inverso. Claro. Lo bueno tarda en llegar, pero merece la pena conseguirlo. Creo que ese es un muy buen consejo para, sobre todo nosotros los jóvenes, y sobre todo para esta generación que es tan apresurada, tan inmediata. Bueno, eso es producto de los medios, de la inmediatez de la información y todo ello. Al menos en mi generación, yo vi la llegada del internet al mundo, ¿no? yo cuando era adolescente, en mi adolescencia no disfruté del internet y esas cosas. Pero, no sé, debe ser la formación de cada generación, supongo. Pero yo creo que aún hay jóvenes que tienen ese ideal, ¿no? El perseguir el ideal y no traicionar la vocación es un factor fundamental para alcanzar el triunfo. Claro que sí, es encontrar el equilibrio entre lo que uno ama hacer y hacer que funcione para que nos dé dinero, para poder sobrevivir con ello. Claro, la disciplina sí es fundamental. O sea, si tú vas a agarrar y dices quiero ser pintor, vas a pintar solo los domingos, en la tarde. O sea, puedes conseguirlo, pero que sean 30 años o 40, ¿no? Ahora, la disciplina es fundamental, repito, porque si vas a tomar la pintura, y no solamente hablo de la pintura, hablo de cualquier cosa que se acerque a los sueños de cada uno, ¿no? Si vas a tomar algo, tienes que, y quieres que eso sea tu oficio, quieres vivir de ello, tienes que establecer horarios, tienes que establecer determinados, un régimen, no sé, de trabajo en las mañanas, luego otro en las tardes, ¿no? De repente, esas cosas, ¿no? Entonces, la disciplina es fundamental, tomarlo en serio. Si no tomas en serio nada, no va a haber resultados serios, no va a haber ingresos serios, ¿no? Entonces, Claro. esa es la premisa. Bueno, algo que a mí me interesa bastante es cómo ha sido su proceso en la Academia de Bellas Artes en Lima, ¿verdad?
Sí, yo estuve ahí porque, bueno, emprendí mi camino solo desde muy joven, cosa que no sé si es muy aconsejable, sí, porque yo tuve que salir bastante, independizarme bastante joven, ¿A qué edad? un promedio de 20 años aproximadamente, Miedo. tu edad, exactamente, ¿no? Entonces, 20, 21 años. Y pues tuve que emprender las cosas solo. Eh, Ahí es cuando ya pude estudiar y pude formarme en la academia, cosa que me sirvió. Tuve también muy buenos maestros, los mejores que he tenido en mi vida, eh, pero siempre pienso que la academia, a pesar de todo ello, sigue siendo una base, solo una base, ¿no? Las bases técnicas, las bases fundamentales, porque uno en el camino, con las constantes experiencias, ¿no? Vivencias que uno tiene, uno incluso va aprendiendo cosas con los colegas que conoce y va adquiriendo su propio lenguaje. Entonces, la base de la academia es fundamental. Ahora, el arte es una de las carreras que, pues, una de las pocas carreras, si no digo la única, que no te pide ningún tipo de certificado, ¿no? O título para poder hacer una exposición o ejercer tu oficio de pintor, ¿no? Solamente se basa en los resultados. Si una galería ve que tu trabajo es bueno, que tu lenguaje es bueno, pues claro, es admisible exponer, es admisible comenzar a trabajar de ello, aunque siempre es bueno, obviamente, una certificación. En el proceso después de salir de los estudios, tuve muchos viajes, trabajé de muchas cosas. Uno de los trabajos que más recuerdo fue en una unidad minera en mi país. Entonces ahí conocí mucha gente, ahí conocí muy buenos amigos y tuve la oportunidad de viajar mucho por mi país luego de dejar el trabajo, conocer muy buenos colegas que me enseñaron cosas, gente que admiraba mi trabajo y en esas ocasiones de los viajes fue cuando justamente eh, alguna de las personas que yo me encontré cuando yo estaba pintando, una anécdota muy, muy pequeña. Sí. Yo estaba trabajando en el pueblo, en la ciudad de Ayacucho, en el distrito de Ayacucho, perdón, en mi país. Y pues con, la, con los bríos que te da la juventud, yo atrapé una cerca porque vi un paisaje espléndido, hermoso, ¿no? Okay. Un campo. Yo atrapé una cerca y tenía toda mi espalda, mi caballete, mis pinturas, mi mochila, mi ropa, todo, ¿no? Tenía unas botas muy guerreras que ya fallecieron, ¿no? Y a dónde, qué será de la vida de esas botas, ¿no? Pero me puse a pintar. Estaba dentro de un terreno ¿Privado? privado. Okay. Y cuando planté mi caballete ahí, había una casita muy a lo lejos y vi que de la casita se acercó un señor, ¿Ya? ¿no? Y pues me dijo, ¿qué hace acá? Y yo le mostré mi cuadro, le mostré algunas pinturas que tenía ahí y le dije, soy pintor, o sea, solo quiero pintar. Porque mire, le dije, no mire el paisaje que tiene aquí, ¿lo ha visto alguna vez? Parece que comprendió. La gente del campo, del interior del país, es bastante genuina, bastante auténtica y bastante amable. Luego de eso fue en la mañana, casi al mediodía, se acercó uno de los hijos, supongo, trayendo unas cosas tapadas con un mantel. Y cuando se acercó, puso en el piso lo que traía y sacó el mantel y una bandejita con fritadita, con choclo, con una agüita. Qué rico. Sí, sí. Y me dijo, mi papá le manda para que siga trabajando bien. Entonces cuando yo escuché eso, y yo pude percatarme de que para esa persona, que nunca me había visto en mi vida, pero que veía que yo estaba ahí desde la mañana hasta el mediodía, para esa persona lo que yo hacía era un trabajo. Y lo valoró. Lo valoró tanto como para invitarme a comida. Luego, bueno, después de eso seguí pintando, terminé el paisaje, era un cuadro bastante rápido.
comenzó a llover y a granizar, vino la señora y el señor, el que me había preguntado al inicio de la historia. Vinieron, me ayudaron a guardar mis cosas y me llevaron a su casa. Ya casi estaba anocheciendo, ya era como las 5 de la tarde. Y pasé la noche ahí. Pasé en la madrugada todos despiertos y conocí a una señora que parecía que tenía miles de años de edad. ¿Sí? Y como antes, era la abuela que solamente hablaba quichua. ¿Ya? Y me empezó a contar durante casi toda la noche, gran parte de la noche, historias de esos pueblos que ella hablaba en quichua y el hijo las traducía para mí. Wow. Y con los hijitos ahí durmiendo, con la pequeña fogata ahí, bueno, que era la cocina de leña que calentaba toda la habitación, los cuyes ahí caminando. Sí. Entonces, cuando amaneció, pues, le obsequié el cuadro. Y ya para terminar la historia, lo más bonito fue que cuando se despidieron de mí como si yo fuera una familia. Me abrazaron, me dijeron cuando quiera, venga por aquí, están las puertas abiertas, todo. Obviamente nunca volví. A veces uno deja en el camino personas muy amables, siempre va dejando cosas y personas. Pero ese tipo de experiencias son los que lo ayudan. Y a partir de ahí ya me decidí pues, a pintar, por ejemplo, la gente de la sierra o a caracterizar a los modelos con ciertos atuendos de la sierra, ¿no? Como pueden ver aquí, ¿no? que es un motivo fundamental en mi obra. Y podríamos decir que fue un punto de inflexión para representar estos personajes andinos a partir de esa experiencia. Sí, porque antes sí también me gustaba el tema el tema andino, pero lo representaba de manera muy esporádica, solamente por el colorido de los trajes y todo ello, porque como la academia siempre lo obliga a uno al tema del retrato y la figura, porque yo me especialicé en ello. Entonces, sobre todo eran pues temas clásicos, ¿no? Posturas clásicas, temas mitológicos, esos históricos, esas cosas, ¿no? Al principio sí más o menos podía encontrar el encanto de la gente de nuestra sierra, pero ese fue el punto de inflexión, esos viajes y mi estancia en la mina, que fue poco más de un año, casi 2 años, que me hicieron comprender de que había eso que rescatar, ¿no? De que esas cosas que obviamente fue representado por muchos pintores, ¿no? Aún tenía mucho que explotarse, un tema que tenía mucho que explotarse y mucho más que representarse. Ok. Y, por ejemplo, a los artistas, sobre todo en Latinoamérica, es complicado poder llegar a profesionalizar el arte y que lo tomen a uno en serio. Sobre todo cuando hay tal vez este estigma, ¿no? Como comentaba usted mismo, acerca de la propia familia que tal vez ve el arte como algo que no es tan económicamente redituable. ¿Cómo fue su proceso de profesionalizarse, de posicionarse en el ojo del comercio en el arte? Sucede de que hay artistas que, bueno, vamos a hablar con honestidad. Hay artistas que sí nacen en condiciones como para poder dedicarse al arte, ya que vienen de un estrato elevado y pueden simplemente preocuparse por pintar. En mi caso no fue así, ¿no? Ahora, lo único que puedo hablar de mí es que, o del proceso que tú indicas, se ciñe únicamente al trabajo duro. O sea, no hay otro camino y nadie más lo va a hacer por uno. No, nadie más va a conseguir las cosas por uno. Eso es un punto, ¿no? El primero, trabajar muy duramente, ¿no? Siempre, lo que mencionaba en un principio, tratar de pintar todos los días. Obviamente, haciendo un paréntesis, siempre me he encontrado con esa idea de la inspiración, ¿no? Y me han dicho, bueno, si no quieres pintar, no pintes, pues, ¿no? Un día que no lo hagas no va a pasar nada. No, es que sí pasan cosas. Un día que no trabajes, sí pasan cosas. Un día que no trabajes te lleva un paso hacia atrás y el arte, a pesar de que... Entonces comentaba de que hay una frase que siempre me inspiró a mí, que es que el trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro, ¿no? Y es una verdad
que no tiene, pues, que es irrefutable. Ese es el primer punto que mencionaba, ¿no? Y luego está que tiene también que ver mucho con el primer punto, en tratar siempre de estar un paso adelante, de ser el mejor en lo que haces. Muchas veces estudiantes o aficionados aprenden algo y creen que ya con eso basta. Creen que terminada la carrera de arte o terminado el curso, no sé, pues el curso online de doméstica, etcétera, ¿no? Ya aprendieron, ¿no? El arte nunca se acaba de aprender y siempre tienes que asimilar cosas nuevas, siempre tienes que tratar de ser el mejor en lo que haces para que de esa manera puedan destacar. Entonces, ahora, estas dos cosas que he mencionado las he aprendido, ¿no?, en base a los golpes de la vida. Por ahí también algún maestro me las mencionó, pero con distintas palabras. Pero creo que es por ello que he conseguido o estoy consiguiendo estos pequeños logros, ¿no?, que voy obteniendo aquí en esta ciudad de Ambato. Ahora, en mi país sí he tenido exposiciones y he ganado premios a nivel nacional, pero aquí vine completamente anónimo y desconocido. Tuve que empezar de cero. Y uno cuando empieza de cero, pues poniendo en práctica esas dos cosas que he mencionado, que a mí me han funcionado. Y cuéntenos, ¿por qué usted decidió venir acá a Ambato? ¿Por qué decidió llegar a nuestro país? Bueno, esa es una historia más bien de desamor, sí, porque, o sea, tiene mucho que ver el hecho de que yo conocí a una ecuatoriana, una ampateña, sí. A veces los pintores solemos ilusionarnos mucho, pues no es parte de nuestra sensibilidad. Bueno, y vine para saber sobre todo si ella era real, ¿no? O sea, ¿usted le conoció por qué medio? ¿Por internet? Claro, por redes, ¿no? Por internet. Si conversamos, entonces puede parecer un poco tirado de los pelos, ¿no? Y un poco estúpido también, lo admito, ya, pero sí vine sobre todo para saber si era real, como te menciono, o no era un virus de computadora que se había alojado ahí en mi dispositivo, ¿no? Entonces, sí, vine aquí por ese motivo. Pero, como te mencionaba, hay personas que son el destino y hay personas que son el puente, ¿no? Esa ilusión duró bastante poco. Pero a partir de ello, creo que incluso me sirvió, ¿no?, para tomar brillos para poder realizar las cosas que estoy haciendo ahora. Obviamente, estando en un país yo solo, sin nadie, sin conocer a nadie, tenía que hacer algo por mí mismo. O sea, tenía que empezar a hacer, como hace un momento mencioné. Reiterando, vine con la mochila, con el tablero de dibujo. Se me perdió mi estuche de lápices. También es bueno mencionarlo nuevamente. Dormí en el terminal de Incaurco como 10 días. Ya me había hecho amigo de la señora que limpiaba los baños. Hasta que en un momento, pues, o sea, eso fue porque me quedé sin dinero, ¿no? Fueron una semana, me parece, o 10 días. Bueno, el hecho es que en un instante, pues, como no tenía cosas para comprar materiales, hice algo que había hecho también de joven. Pero dije, bueno, ¿por qué no? Fui del terminal de Incaurco. No conocía a Ambato. Te estoy hablando del 2018. Del terminal de Incaurco hasta una librería en el centro, por toda la avenida 12 de noviembre, me acuerdo. Me fui caminando todo recto. Y cambié materiales de dibujo por un dibujo que le hice al dueño de la librería. Al parecer le gustó porque me dio una ruma de cartulina, me dio lápices, me dio borradores, todo. Y me puse a dibujar en el terminal, ¿no? Y ahí ya comencé a
a desarrollarme, ¿no? A ganar un poco de dinero. De ahí me vio alguien que tenía un negocio en un lugar de aquí que es Miraflores, que es bastante adecuado para ese tipo de negocios artísticos. Me llevó allá a dibujar y ahí empecé. Ahí ya poco a poco me fui levantando, ¿no? Pero lo que digo, o sea, hay que hacerlo, ¿no? Hay que dar el primer paso, ¿no? Los grandes viajes, los más largos viajes, se empiezan siempre con un paso y hay que hacerlo, ¿no? Imagina si simplemente hubiera tomado el dinero que tenía y me hubiera regresado a mi país de vuelta. ¿Qué? O sea, me refiero a que, como me dijo un amigo, ¿cómo vas a pasar por un país ajeno al tuyo y no vas a hacer nada al respecto, no vas a dejar nada? Y más aún siendo pintor. Entonces, tomé la decisión y emprendí este proyecto, ¿no? Que hasta ahora ha tenido buen recibimiento. Y sabemos que en el arte visual, sobre todo, hay varias técnicas, varios estilos. ¿Por qué se decidió al realismo y al retrato y figura humana? Porque es lo más difícil. Entonces, y sobre todo porque siempre mi afán fue querer emular a los antiguos maestros, ¿no? He tenido muchas opiniones acerca de mi obra que indican de que parecen cuadros antiguos. Y si te habrás percatado, ¿no? Sí. Que parecen cuadros, quizás sea por el uso de colores o por la técnica muy tradicional que aprendí de mis maestros. Pero en sí, el retrato y la figura humana es el punto culminante que debe alcanzar todo pintor, ¿no? Luego, después de haber practicado, digamos, paisaje, bodegón, etc. Entonces, el reto de poder realizar una figura humana y poder pintar bien un retrato es es un reto bastante fuerte, que requiere mucho conocimiento. Y a mí me han gustado los retos, siempre. El estudiar las técnicas antiguas, el estudiar la anatomía, el estudiar la psicología del retrato, todo eso, lleva un tiempo de mucha inmersión, ¿no? De mucho aislamiento incluso. La pintura es un apostolado para mí. ¿Apostolado? Sí, o sea, es decir, me refiero a que la pintura es algo que al menos durante gran parte o una parte de tu vida debes dedicarte y enteramente a ello. Yo me sumergí en la pintura durante mucho tiempo justamente para aprender los puntos que te he mencionado y me aislé. Me desaparecí aquí en Ecuador, me desaparecí por 2 o 3 años trabajando, ¿sí? Trabajando todos los cuadros que ahora estoy exponiendo, ¿no? Estuve encerrado en la casa de un buen amigo y su familia que me hospedaron. No salía, ¿no? Incluso se atravesó la pandemia en medio. Y cuando anunciaron la cuarentena, pues para mí no afectó nada porque mi vida era una constante cuarentena, ¿no? Entonces me desaparecí del resto del mundo por 2 o 3 años, solamente dedicándome a trabajar y surgieron estas obras que ves aquí. Ahora, sí, ¿tienes alguna interrogante? Sí. Sí. Me llamó la atención lo que dijo de la psicología del retrato. ¿A qué se refiere eso? Para hacer un retrato correctamente, no solo basta pues con copiar lo que tienes enfrente, ¿no? Porque imagínate, si solo bastara con eso, pues las fotografías que nos tomamos para los documentos, que supuestamente son idénticas a nosotros, bastarían, pero seguramente te ha pasado, y sé que le ha pasado a muchos de los espectadores, que cuando se toman una fotografía y luego la ven, dicen, pero yo no soy esa persona. En la cédula, por ejemplo. Por ejemplo. O cuando, por ejemplo, se van a dibujar a uno de los dibujantes de la calle, que hay muchos talentosos, pero muchas veces cuando uno se va a dibujar allá, y luego cuando le entregan el dibujo, uno dice, hay algo que sí y hay algo que no, ¿no? Entonces, para poder
Representar correctamente a un individuo no solo se trata de copiar lo que tenemos enfrente, sino también de descifrar el espíritu del modelo. En eso consiste la psicología. Siempre hay un rasgo definitivo que puede transmitir no solamente el parecido físico, sino también el carácter del modelo. Descubrir ese rasgo es la tarea del retratista, ¿no? Y ahora, dibujar la anatomía correctamente, encajar correctamente la morfología, obtener el parecido y todavía más aún obtener la psicología del modelo y el carácter ya es mucha chiripa, ¿no? ¿No? Claro. O sea, ya hay que ser bastante suertudo para eso, pero se consigue con mucha práctica, ¿no? Y sí, continúa. O sea, acerca de lo que dijo, dibujar el alma de la persona. Claro. Creo que me parece, o sea, algo bastante especial, porque, por ejemplo, cuando estábamos dibujando en su taller mismo, habíamos unas 5 o 6 personas que estábamos dibujando a una sola modelo. Y todos teníamos una percepción diferente. Era la misma chica, pero vista no solo de la perspectiva diferente, sino un rostro diferente, una autopercepción. Bueno, no autopercepción, sería Una interpretación. una interpretación diferente. Claro, porque también el arte de retratar, y no solo de retrato, ¿no? Sino de cualquier género artístico, pictórico estamos hablando, también se basa mucho en la interpretación que tiene cada artista, cada pintor, ¿no? Si tú pones a 10 retratistas buenos, estamos hablando de retratistas buenos, ¿no? A dibujar a una modelo, tú cuando veas los cuadros vas a ver cuadros muy distintos, pero todos se parecen al modelo. Claro. Todos son la modelo. Entonces, es cuestión, como decía en un principio de la entrevista, del lenguaje propio que uno debe alcanzar y la interpretación que uno le da a lo que está viendo, pero siempre obviamente respetando las bases, ¿no? Ahora, pintar también es un acto de amor, el rescatar a las personas. Hay personas, por ejemplo, que yo he pintado y que pues no he vuelto a ver, o quizás personas que he pintado y que no sé si existen todavía, ¿no? Que he dejado en el camino. Hay una reflexión muy, muy bonita que indica que, y también la aplico a mi caso, que mi interior es como un barco, ¿no? Que está atravesando un océano bastante tormentoso, como la vida de todos los pintores, ¿no? Y en ese barco están todas las personas que yo he apreciado, yo he conocido, que yo he admirado o que yo he amado alguna vez. Ese barco está en medio de esta tormenta, que es la vida del pintor, y entonces debo salvarlos a todos. ¿Y cuál es la manera? Pintándolos, sacándolos de ese barco, poniéndolos en los cuadros, hasta que llegue un momento en que saque al último de ellos y yo me quede solo en el barco, y yo naufrague con el barco. Entonces, ese es el acto de amor al que me refiero, ¿no? Sacarlos a todos y de repente yo hundirme solo. Así es la vida. ¿Y no se puede hacer un autorretrato? Es difícil, es difícil. Es bastante difícil pintarse a uno mismo. Uno tiene una percepción de sí mismo muy distinta al resto. Por ejemplo, yo puedo pintarte a ti, puedo definir tus rasgos, puedo estructurar tu cabeza, ¿no? Tu morfología, lo que mencionaba hace un momento, y capturar un poco de tu espíritu. Pero en mi caso es más difícil porque yo me veo de una forma y mi percepción que tengo de mí, y pasa con todos los pintores, es muy distinta a la percepción que tiene el resto de uno mismo. Incluso desde la psicología, representarse a uno mismo o el simple hecho de querer describirse es muy difícil, porque es una pregunta bastante filosófica. ¿Quién soy yo? Exactamente. Yo soy la persona que yo me percibo, la persona que yo quiero ser, o la persona que
ven los demás. Claro, y ahora eso es bastante importante lo que mencionas, porque representar eso en un cuadro, mejor dicho, representarse con esa premisa, esos puntos que acabas de mencionar en un cuadro, ahí está lo complicado. Eh, Uno se ve todos los días en el espejo, es cierto, pero ¿cómo es uno realmente? Eso es lo difícil. Ahora, es un punto de vista personal, pero quizá yo puedo decir o describir de manera más efectiva cómo es, por ejemplo, mi novia, cómo es, por ejemplo, mi hermano, ¿no? Cómo es, por ejemplo, mi mejor amigo. Son personas que veo constantemente y que he visto por años, o por mucho tiempo al menos. Entonces, pero a pesar de que me veo todos los días en el espejo para peinarme y para asearme y todo eso, describirse a uno mismo es una tarea muy complicada, porque uno siempre tiende hacia la extrema, no sé, a veces uno al describirse puede pecar de arrogante o puede pecar de demasiada humildad, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso de que quizá otro pintor me describiría mejor en un cuadro si me dibuja a mí, y ya ha pasado. Alguien, un pintor de aquí, sí, me dibuja a mí, de aquí de Ambato, sí, y me ha reconocido en el retrato, sin ningún gesto, sin ninguna afectación, porque también acuérdate de que cuando uno está frente al espejo, al igual que cuando a uno le toma una foto, uno tiende a posar, Claro. uno tiende a asumir una postura que no es la natural, ¿cierto? Entonces la pose, si uno tiende a posar para pintarse frente a ante un espejo, perdón, para pintarse en un lienzo, esa pose no es la actitud natural que uno tiene a menudo. Entonces mejor que me pinte otro, ¿no? Y ese cuadro que te menciono, sí me reconocí ahí, y me reconocí muy bien. ¿Y era o sea, una persona cercana a usted, este pintor? Sí, era un pintor conocido de aquí. Pero tal vez era su amigo. Mi amigo, sí, un buen Okay. amigo, un buen amigo. Un buen amigo y pues, reitero, me reconocí y me dejó bastante sorprendido. Y es un pintor muy talentoso también. Wow. O sea, realmente es bastante interesante porque el simple hecho de uno quererse representar es complicado por el sesgo cognitivo y afectivo que uno tiene, por las emociones, tal vez por el propio cansancio, por todo lo que a uno le sucede en el día. Incluso si lo pinta una persona estimada, Claro. lo va a representar obviamente en su cuadro. Pero reitero, de manera más natural, ¿no? Y reitero lo que dije hace un momento, cuando uno está frente a un espejo, pues, o ante una cámara, siempre tiende a posar, ¿no? Y eso es el problema, ¿no? Ese es el problema de representarse a uno mismo. Ahora, sí es fácil hacerlo, sí es fácil pintarse a uno mismo, pero uno tiene que llamarse pues Rembrandt, Velázquez, Goya, ¿no? Ahí sí. Para ellos es muy fácil. Para ellos fue muy fácil, es que estamos hablando de otro nivel pues, de maestría, Claro. ¿no? Y bueno, hablando un poquito más de su obra, para usted, ¿cómo ha sido el recibimiento del público ecuatoriano con su obra? No importa, puede decir Sí. la verdad. Bueno, después le pones el pito para omitir nombres. No, ya hablando en serio, que ha habido personas que han recibido bastante bien. Hay una movida cultural que aprecia mucho el tema del realismo aquí. Antes de proseguir, tengo que decir, tengo que mencionar algo muy importante, que hay una diferencia bastante tangible entre el arte pictórico aquí y en mi país, por ejemplo, ¿no? En mi país, obviamente, el arte pictórico tiene algunas columnas de las cuales se sostiene. Entonces, una, por ejemplo, es el concepto, que es bastante importante. Otra es la técnica, que es en mi país, repito, o en mi grupo,
mi colectiva a la cual yo pertenecía, otra es la técnica, que es quizá más importante que el concepto, ¿no? Sí, O sea, ¿el concepto a qué se refiere? la idea, o sea, el fondo del cuadro. La técnica es la forma, el concepto es el fondo, el mensaje, Ah, ok. ¿no? El motivo por el cual el cuadro te invita a reflexionar. Ahora, es algo sobre todo, ¿no? Pero aquí sucede a la inversa, ¿no? Aquí el tema técnico he visto que no es del todo relevante, y no hablo por todos los colegas, porque hay colegas que técnicamente son bastante brillantes, pero muchas veces se antepone el concepto. Entonces, para mí, todo tiene que tener una relevancia, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, tú tengas un excelente concepto, ¿no? Algo que pueda cambiar la vida del mundo, ¿no? O mejor dicho, pueda cambiar la vida de todas las personas del mundo, pero si no está bien representado correctamente, con la técnica correcta, pues el mensaje no va a ser efectivo, no va a llegar a la mayoría de personas. Y eso es el tema que de repente sucede aquí, ¿no? Eh, Me he encontrado con personas de que piensan de que mi pintura es solamente una imitación de la naturaleza. Y no, la pintura que yo realizo también requiere, obviamente, creatividad, requiere composición, requiere interpretación, a veces corregir cosas que no me parece que están correctas en la naturaleza, aunque yo no soy nadie para hacerlo, pero entre comillas, ¿no? Entonces, y también llevar un mensaje, o aunque sea por la estética del cuadro, por la belleza, dejar al espectador con cierto asombro, ¿no? Con cierta cualidad, como por ejemplo cuando tú llegaste aquí y viste los detalles de algunos cuadros Sí. y hay una sorpresa de tu parte. Entonces, cierro paréntesis. Ahora, el tema del recibimiento. Repito, hay colegas que me han dicho de que solamente yo soy, o me han dado a entender que solamente soy un imitador de lo que veo y que debo hacer otras cosas. Hay un poquito de sazón, ¿no? Para el tema del realismo aquí. Hay colegas que quieren ser realistas, hay otros que lo son. Y entre querer y ser hay un camino de mucho esfuerzo. Entonces, hay muchas puertas que no se me han abierto. Hay muchas cosas con las que no he estado de acuerdo, ¿no? Pero mucha gente me ha recibido bien. He formado muy buenos amigos. He tenido colegas que han apreciado el trabajo y que el aprecio es mutuo, y que me han apoyado en el camino. Entonces, en su mayor parte podría decir que estoy tranquilo y contento aquí. Pero el trabajo que hago debe hablar por mí. Yo no debo ser la estrella debe ser la obra. Eso es muy, muy cierto. Ya, entonces, eso es todo lo que tengo que decir. Ok. O sea, refiriéndome a lo que usted acaba de decir, que el protagonista debe ser la obra y no tanto el artista, ¿no es cierto? Este ha sido un poco el referente, por así decirlo, para decir qué es y qué no es arte. ¿Será arte poner una banana en la pared y pegarla con masking? ¿Es arte un medio vaso lleno, medio vaso vacío? ¿Qué es arte y qué no es arte según su perspectiva? Es una opinión personal, siempre hay Claro. que decir eso porque siempre uno puede estar sometido a la mala interpretación de lo que uno dice, ¿no? Es Sí. que justamente es eso. En tanto los teóricos tratan de conceptualizar el arte, siempre va a aparecer alguien que rompa esa estructura y se sale de la norma. Y creo que eso es el arte un poco, es tratar de salirse de la regla y tratar de experimentar. Pero también eso ha creado difícil poderla conceptualizar y generalizar para todos, básicamente. Es que hay un ligero problema también de definición. Cuando en el siglo pasado, estoy hablando del siglo XX, Marcel Duchamp
técnicamente democratizó el arte y decía que todo aquel que pusiera cualquier cosa en un museo era artista. Es ahí creo donde se echó a perder un poquito, ¿ya? Porque antes de eso tuvimos 500 años, realmente 500 años o 400 años, en donde el arte se trató como un oficio, como algo, una profesión, ¿no? Con determinadas reglas, con una estructura, con un aprendizaje de oficio, ¿no? Con unas bases muy sólidas, y funcionó muy bien. Obviamente tuvo algunas cosas que derivaron hacia la política, hacia la protesta. O sea, el arte puede servir para todo eso. Puede servir para todo eso. Incluso simplemente puede servir para representar la belleza, nada más. Porque el objetivo de los museos, el objetivo de los espacios culturales, es que quien ingresa a esos espacios tenga una experiencia estética distinta de su día a día. Que esos espacios sean como santuarios. Es por eso que cuando uno entra a un museo está en silencio, ¿no? Los museos son como santuarios de la belleza, ¿no? Y eso es lo que el arte debe buscar. Ahora, por ejemplo, si yo te digo, no sé, tomamos un cuadro de Rembrandt, volviendo al maestro Rembrandt, y tomamos ese guineo con la cinta, ¿no? Y mencióname cualquier parque de aquí del Mato. Parque Montalvo. Y ya, el Parque Montalvo. Y ponemos en una banca, apoyamos el cuadro de Rembrandt y en la banca ponemos el guineo con la cinta. ¿Cuál va a llamar más la atención? El cuadro de Rembrandt. Claro. ¿Y cuál va a crear esa experiencia estética distinta cuando la gente se acerque y vea esa maravilla que es la obra de Rembrandt? ¿Cuál va a llamar, o sea, cuál de las dos obras, ¿no? Va a provocar que la admiración del que pase por ahí? Obviamente el cuadro de Rembrandt. Y ese guineo de repente alguien va a cogerlo y va a botarlo al... Se lo come. Se lo come o va a botarlo al tacho de basura, ¿no? ¿Quién ha dejado esto acá? Entonces, el arte crea el espacio. Los espacios no crean el arte, sino el arte es el que crea el espacio, ¿no? Y es por eso de que el arte, donde sea que lo coloques, sigue siendo arte. La pintura, donde sea que la coloques, sigue siendo pintura buena, ¿no? Ahora, el arte tiene que tener cierta inteligencia para realizarla, cierto afán de trascendencia y cierta técnica de oficio. Sí, obviamente aunado al talento, ¿no? Al conocimiento. Si juntas estas características, obviamente tienes una obra de arte. Ya, pero no, mira, te soy sincero, sigue siendo una opinión personal, pero no hace falta ser muy artista ni muy talentoso como para coger y pegar un guineo en una pared o para llenar un vaso de vidrio con agua hasta la mitad. No se requiere mucho oficio ni mucha técnica para eso, ¿no? Entonces, lo que te decía, el arte es una fórmula que ha funcionado durante cientos de años. El que se haya cambiado últimamente esas reglas solamente con el fin de desligarse de la tradición por puro afán de rebeldía, no quiere decir que esté bien. Ahora, el arte es cíclico. Estamos volviendo al principio. Ahora, el tema del realismo y la belleza, la búsqueda de la belleza, ¿no? Está volviendo en el arte. Y ahora el arte realista está volviendo a tener su puesto. En el mundo del arte tenemos, por ejemplo, a Odd Nerdrum en Noruega, Jeremy Lipkin en Norteamérica, a Antonio López en España. ¿Estos son etc. contemporáneos? Sí, son de esta época, están vivos, todos están vivos, ¿no? Y pues tenemos todos esos representantes que estamos volviendo al principio. Como te digo, el arte es una rueda que gira y vuelve al principio. Quizá de aquí a algunos, espero que cientos de años más, volvamos a tener una revolución, una rebeldía, pero para mí el arte es eso. Claro, pero bueno, ahí yo podría discrepar un poquito, porque básicamente el vanguardismo, este movimiento tanto artístico como científico y filosófico, dio paso a la experimentación porque siempre romper las reglas nos va a llevar a experimentar algo nuevo, algo
que tal vez sea más irreverente, más con otras técnicas diferentes, ¿no es cierto? Y creo que eso es un aporte bueno, es un aporte que enriquece el arte, que enriquece la propia cultura, que enriquece la técnica, que lo mezcla y trata de crear algo distinto. Pero como dices, siempre es bueno regresar a lo tradicional, no olvidarnos del principio, de las bases, porque sin las bases realmente todo se cae. Claro, ahora de repente no se trata tanto de cambiar las reglas, ¿no? Sino simplemente de cambiarlas o crear reglas nuevas, pero siempre teniendo como base las antiguas. Porque si rompes las reglas, o sea, por ejemplo, la sociedad está basada en reglas de convivencia y reglas comunitarias. Obviamente tú no puedes ir y pararte un semáforo en rojo porque se te da la gana, ¿no? Claro. Pero de repente, no sé, puedes hacer ciertas cosas. Hablando ahora específicamente del arte, puedes hacer ciertas cosas justamente para cambiarlo, para crear reglas nuevas, pero siempre basadas en las bases. No digo en las reglas antiguas, sino en las bases de la tradición. Volvemos a la vanguardia que mencionabas. ¿Quiénes fueron los que cambiaron la pintura? Los primeros que se revelaron fueron los impresionistas. Los impresionistas, estamos hablando de Monet, de Edgar Degas, estamos hablando de Camille Pissarro, pero ellos pintaban, ellos conocían mucha técnica, ellos no se dedicaban a llenar vasos con agua, ¿no? Claro. Ellos conocían mucha técnica y en base a eso no rompieron las reglas, las cambiaron y crearon otras nuevas, pero en base a las reglas que ya conocían. Bueno, todos los artistas han tenido un referente o una inspiración. Para usted, ¿cuál ha sido el artista más importante que ha influido en su obra? Claro, te comentaba de que yo iba al Museo de Arte con mi padre cuando era bastante niño. Entonces tuve la oportunidad de ver muchos maestros de la pintura peruana. Fue el acercamiento más intenso que tuve en ese momento. Pero había uno en especial que me parece que ya lo mencioné, que es Carlos Bacaflor. Es un pintor peruano que en su tiempo, estoy hablando de comienzos del siglo XX, en su tiempo fue bastante conocido. Incluso la prensa internacional lo denominó como el mejor retratista del mundo, ¿no? Pintó para presidentes, para cardenales, para magnates de la industria en todo el mundo, ¿no? Desconozco por qué no es tan conocido, sí, desconozco por qué no ha sido tan famoso. Tal vez en Perú debe ser muy muy famoso, o no tanto. O sea, en Perú es conocido por el tema del Museo de Arte, donde cuando él falleció, no, la mayor parte del fondo Bacaflor lo adquirió el Patronato de las Artes de Lima. Entonces, todos esos cuadros que llegaron al puerto del Callao, que fueron directamente al museo, no fueron por compra de particulares, ¿no? Y empresas privadas. Pero lo curioso es que hay muy poca obra en el mundo, ¿no? A pesar de que pintó mucho. Ahora, él es mi héroe. Él es el referente más emblemático para mí. Y creo que de todos los pintores, ¿no?, realistas de mi país, siempre uno trata de imitar a sus héroes, ¿no? Obviamente me falta mucho para alcanzar ese nivel. Bacaflor fue un genio de la técnica y un genio también del retrato. Sus retratos son magistrales. Invito a alguien, si puede ir de repente a Lima en algún momento, vaya al Museo de Arte y busque la obra de Bacaflor. Y realmente es sorprendente, ¿no? Los marcos de los cuadros parecen ventanas que separan al personaje del espectador. Hay telas que parece que uno logra sentir la cualidad, la textura de la piel, ¿no? El gesto de los personajes es impresionante. Entonces, ese es mi mayor referente. Hay otros pintores, como por ejemplo Rembrandt, que siempre me gusta mencionarlo, como por ejemplo Bouguereau, J. Louis David, etc.
que en el tema técnico de composición y todo eso me sirven como ejemplo y como guía, ¿no? Actuales pues tengo a muchísimos más, incluso mi maestro, ¿no? Gustavo González, tengo a otros como Onderdro, que también ya lo mencioné, que son muy buenos referentes, pero mi héroe, mi referente principal es Bacanflor, que se le considera, al menos en mi país, el último pintor académico que tuvo, ¿no? Y para mí es el mejor que he visto desde que he pintado realismo. Vaya. Bueno, así como hay estos genios en el retrato y la pintura, también ha aparecido una nueva tecnología, ¿no? La inteligencia artificial. ¿Usted cree que la inteligencia artificial está reemplazando o tal vez reemplazará a estos genios de la pintura, del arte, o tal vez serán una ayuda como un instrumento para la creación de nuevas obras? Yo pienso de que el pintor ha utilizado desde que se tienen registros, incluso desde el Renacimiento, ha utilizado herramientas, instrumentos, ¿no? Como por ejemplo Leonardo, por poner un ejemplo no muy sacado de la manga. Leonardo, que utilizó espejos, utilizó lentes, ¿no? Cámaras oscuras para hacer sus cuadros. Tenemos a Johannes Vermeer, que también hizo lo mismo, a Frank Hals. Tenemos en el transcurso del tiempo gente que utilizó diversas herramientas para poder complementar y desarrollar su obra. Ahora, la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías, yo pienso que también son unas herramientas nada más, ¿sí? Una inteligencia artificial obviamente está basada en la imitación de la inteligencia del hombre, ¿no? Pero yo aún pienso que no puede llegar a superar todo el tema creativo y todo el tema de reflexión que tiene un artista al momento de crear una obra. Había un caso que siempre me gusta mencionar, que es acerca del nuevo Rembrandt. Había por medio de computadoras y sistemas y programas, crearon supuestamente un nuevo cuadro de Rembrandt hace unos años. No, había un programa que estudió, analizó y recogió todos los datos de Rembrandt acerca de las pinceladas, de los personajes que pintaba, o sea, las características principales, de cómo movía la pintura y todo eso. O sea, ¿creó un nuevo cuadro o no imitó? Okay. No, supuestamente, claro, o sea, es un sistema de computadora que supuestamente imitó el estilo de Rembrandt tan bien que creó un nuevo Rembrandt. Entonces lo imprimió en 3D, en alto relieve, ¿no? Como se imprime ahora, ese tipo de impresión, imitando la pincelada de Rembrandt. Wow. ¿Ya? Y obviamente lo imprimió y un museo en Ámsterdam, me parece, en Holanda, si no me equivoco, lo expuso como el nuevo Rembrandt, ¿no? O sea, el cuadro que Rembrandt ha pintado después de 300 años aproximadamente. Pues eso me parece muy loco, la verdad. Ahora, la gente que vio el cuadro, porque estuvo expuesto con otras obras de Rembrandt, eso te va a parecer más loco todavía. Que cuando vio el cuadro, lo vio, o sea, es como si estuviera pintado porque estaba impreso, ¿no? En 3D. Técnicamente estaba muy acertado, pero todos se dieron cuenta de que faltaba algo, faltaba esa energía que tenían los cuadros de Rembrandt. Era un cuadro técnicamente perfecto al estilo de Rembrandt, como si lo hubiera pintado él, pero le faltaba la energía del artista. Resultó siendo un cuadro frío, como una impresión en 3D de un cuadro de Rembrandt, nada más. Y no obtuvo el mismo efecto, tanto así que tuvo que ser retirado. Y ya no se volvió a exponer, ya no se volvió a exponer. Pero sería interesante poder analizar la recepción de las personas sin decirles que fue un cuadro hecho por la inteligencia artificial, ¿no? Es probable, pero yo pienso de que justamente cuando un pintor realiza una obra, hay algo
que incluso está estudiado y demostrado, que se llama la vibración de la obra, en este caso la vibración del cuadro, ¿no? Que el cuadro tiene una energía muy especial. De repente íbamos ya a un tema más que tiene que ver con lo metafísico, pero sí, Sí, está bien. pero yo pienso que es cierto, hay una cierta energía que obviamente no somos capaces de comprender, pero que está en las obras, ¿no? Y es por eso de que una impresión, por ejemplo, si yo escaneo uno de mis cuadros y lo imprimo en alta calidad y lo cuelgo en una casa y pongo al lado el cuadro mío, es decir, imitando incluso el marco, el tamaño, todo, yo pienso que sería muy fácilmente identificable para cualquier persona decir cuál es el cuadro real, por la energía que transmite, esa vibración que obviamente yo no lo sé explicar y muy pocos o casi nadie lo sabe explicar, pero que sucede. A eso se llama la vibración de la obra, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial es una herramienta más que puede ayudar a salvar ciertos obstáculos de composición o de creación, o puede ayudarnos en el proceso creativo, pero que una inteligencia artificial, como su nombre mismo indica, artificial, ¿no?, pueda crear una obra con toda la experiencia, vivencias y lenguaje propias de un pintor, de un ser humano, yo pienso de que es imposible, al menos por ahora, o estamos a muchísimo tiempo de que se pueda conseguir algo así. Se podría decir que es una obra sin alma. Exacto, exacto, y no es nada raro decir que los cuadros tienen el alma del pintor, o que tiene parte de su alma, no es nada raro, es algo que se ha visto y de lo que se ha hablado incluso desde la antigua Grecia, ¿no? Con este pintor Apeles, ¿no?, que comentaban de que sus cuadros poseían espíritu, que eran tan reales, que poseían espíritu, que sus retratos eran tan reales que el espíritu de la persona estaba ahí, ¿no? Entonces, es algo de lo que se ha hablado durante siglos. Y yo pienso de que el hecho de que no tengamos manera de explicar no quiere decir que no exista o no suceda. Me parece interesante. Me parece que es una serie donde básicamente retratan la vida de un pintor, ¿no? Este pintor trata de representar, por así decirlo, simbolismos de la religión, pero más orientados un poco al satanismo. Y es bastante interesante porque la misma personalidad del artista se refleja en su obra. El artista provoca miedo, provoca ansiedad en las personas que lo rodean. Y básicamente las personas cuando veían sus cuadros decían, este cuadro tiene una carga pesada, tiene una energía fuerte, magnética, o sea, algo que no explicaban, que las personas cuando salían de la exposición salían cansadas, como fatigadas. Y la misma energía era bastante similar a la que transmitía el autor. Exacto. Y eso es bastante interesante. Exacto, y es bastante inexplicable, pero sucede. Ajá. Ahora, hay cuadros que han salvado vidas. Hay una anécdota que está en internet y que incluso el mismo personaje protagonista de la anécdota la narró. Estamos hablando de Bill Murray, el actor norteamericano, que cuenta de que en un momento estuvo a punto de desvivirse, ¿no? Y como último acto quiso contemplar algo bello y fue al Museo Metropolitano de Nueva York, me parece, y contempló una obra obviamente clásica, ¿no? Y se detuvo frente a la obra y él comenta de que fue tan bello lo que vio en esa obra y una energía de tanto amor que lo hizo recapacitar y cambió de decisión. Entonces, realmente hay cuadros que salvan vidas. Ahora, volviendo al tema de la inteligencia artificial un poquito, algo que no mencioné, es que tú mencionaste con el tema de este pintor, de su personalidad, que la ponía en los cuadros, ¿no? Por eso que los cuadros resultaban pesados o a veces escabrosos. Claro, es por el interior mismo del artista, ¿no?, que lo saca a relucir.
recuerda que la inteligencia artificial sigue atendiéndose a las órdenes que le damos. Una inteligencia artificial, una computadora, no tiene personalidad definida, no tiene, como te digo, memoria de vivencias, no tiene esas cosas que tiene un pintor, que tiene un ser humano. Sigue sometiéndose a las instrucciones que le damos. Entonces sigue siendo una herramienta. No puede crear una obra por sí misma. Puede crear una composición, pero una obra con esa energía que mencionamos no lo crea. Y creo que pasa lo mismo con las réplicas, ¿no? Tantas réplicas como, por ejemplo, de la Mona Lisa. Claro, pero hay réplicas que incluso también tienen esa energía porque obviamente son creadas por humanos. Claro. Y por eso que pasan muchas veces por verdaderas, ¿no? Claro, ahora imagínate pues tantas falsificaciones, réplicas que han existido y cuántas existirán colgadas en los museos, igual con la misma vibración y la misma energía que se toman por las reales, ¿no? O se toman por las realizadas por el autor falsificado, en fin. Este episodio ha llegado a su fin. Espero les haya gustado esta primera entrevista. Agradecemos a nuestro invitado y no se olviden de que pintar a alguien es un acto de amor. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.